32. Empezamos a ver este tema hace 8 días de cómo Dios humilló a Jacob y lo bendijo. En realidad, si Jacob no se hubiera humillado, no hubiera habido bendición. O para traducirlo a esta época, a este auditorio, si no nos humillamos, Dios no nos va a bendecir. Dios no bendice a los soberbios. Génesis 32. Vamos a leer otra vez desde el 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Esta palabra Peniel quiere decir el rostro de Dios. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. ¿Se acuerdan lo que vimos hace 8 días? Dios esperó hasta que rayaba el alba para tocar el muslo de Jacob y así inutilizarlo. ¿Se acuerdan por qué esperó hasta que rayaba el alba? Dios pudo haberlo hecho antes, pero Dios esperó. Dios quiso vencer toda la capacidad que Jacob tenía de luchar. Es como si dijéramos: Dios quería demostrarle a Jacob quién es el que manda aquí. Nosotros somos soberbios, orgullosos y quisiéramos que las cosas fueran como nosotros queremos, pero Dios tiene que humillarnos para hacernos entender que las cosas serán como Él diga y no como digamos nosotros. Pero vean, Dios nos humilla no de una vez por todas. O sea, Dios nos humilla una vez y otra para hacernos ver que dependemos de Él y que sin su ayuda estamos perdidos. Entonces, si ya nos ha enseñado Dios algo, si ya Dios nos ha humillado antes, eso no garantiza que no nos va a humillar otra vez. Hemos aprendido quizá algunas lecciones, pero eso no garantiza que no tengamos que aprender otras. Jacob llegó al punto de rendirse. ¿Y qué fue lo que hizo cuando vio que no podía con Dios? Pues nomás se agarró así de él. Dice: no te dejaré, dice, si no me bendices. Eso de no te dejaré quiere decir lo mismo de no te soltaré hasta que tú me bendigas. Entonces entendió que si él iba a tener una bendición, sería algo que le llegara de arriba. Hay un texto que nos habla de esto, que se encuentra en Oseas 12.
Oseas 13, vamos, 12. Vamos a empezar la lectura en el versículo 2. Oseas 12:2. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. Vean, aquí está hablando de Israel, ¿no? Nada más que aquí dice Jacob, pero ¿se acuerdan cómo Dios le cambió el nombre, no? Dice, para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Pero vean qué curioso cómo dice en el 3. Aquí está hablando de Jacob, dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Aquí donde dice que tomó por el calcañar a su hermano, ustedes saben a qué se refieren, ¿no? Cuando estaban los dos en el vientre y él salió primero del vientre su hermano Esaú, pero él no lo quería dejar salir primero. O sea que desde ahí él quería salir primero, quería ser el primogénito. Tomó por el calcañar a su hermano y luego dice, y con su poder venció al ángel. Pero veíamos hace 8 días, ¿se acuerdan ustedes que en realidad fue Dios el que venció a Jacob? Jacob no venció al ángel. Dios nos vence y es así como nos hace más que vencedores. Cuando nos vence en nuestra soberbia, cuando nos humilla, es entonces cuando nos hace más que vencedores. Pero ahora vean el 4. Dice, venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. Vean, estas palabras no están acá en Génesis 32. Pero así las está traduciendo el profeta Oseas. Dice, venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Ven, este versículo es bien importante. Dice, lloró y le rogó. Eso no está en Génesis 32. Pero ¿cuándo fue cuando le rogó? Cuando le dijo, no te dejaré si no me bendices. O sea, yo quiero la bendición. Y luego dice, en Betel le halló. Vean, aquí donde dice, en Betel le halló, no está hablando de cuando venció al ángel. Porque el caso de Betel fue antes. Y luego vean lo que dice más acá, más al final del 4. Y allí habló con nosotros. ¿Quién habló con nosotros? ¿Quién? ¿Jacob? No. El que habló con nosotros fue Dios. Pero aquí está hablando de Jacob. Parece como si dijera que el que habló con nosotros fue Jacob, pero no. Fue Dios. Entonces, está dando a entender que Dios nos habló a través de aquel conflicto que tuvo con Jacob. No solamente le habló a él, sino que nos habló a nosotros. Y podríamos decir incluso que nos habló a todos los cristianos de todos los tiempos. Como si nos dijera, ¿quieren ustedes la bendición? Tienen que humillarse. Si no se humillan, no habrá bendición. Ahora dice, lloró y le rogó. Es lo que dice en el versículo 4. Lloró y le rogó y obtuvo la bendición. ¿Pero qué bendición? Bien, los inconversos necesitan una bendición. Los creyentes necesitamos una bendición. ¿Cuál es la bendición que necesitan los inconversos? La justificación. ¿Cuál es la bendición que necesitamos los creyentes? La santificación. Bueno, pues un inconverso no encontrará la bendición de la justificación sin humillarse. Y los creyentes no encontraremos la bendición de la santificación sin humillarnos también. Si un inconverso le llora a Dios y le ruega, ¿será posible que Dios no le dé la salvación? ¿Cómo no? Imagínense que una persona no es salva o que siente que no lo es, analiza sus actitudes, sus hechos,
y dice, no, no creo que yo sea salvo. Estoy en peligro. ¿Qué va a ser de mí si no soy salvo? Entonces un día ya desesperado, clama a Dios, le dice, Señor, ¿por qué no me has salvado? Sálvame. ¿Cómo es posible que Dios no salve a esa persona? Tiene que salvarla. Y un creyente que siente que no ha sido santificado, que le falta algo en el proceso, si le dice a Dios, Señor, santifícame, límpiame de mis inmundicias, enséñame a odiar el pecado como tú lo odias, ¿será posible que Dios no le conceda la bendición de la santificación? Se la concederá. Vean, cuando Jacob luchó con el ángel, él ya era salvo, obviamente. Él ya tenía la bendición de la justificación, pero le faltaba la bendición de la santificación. Porque antes de que luchara con el ángel, él confiaba en sí mismo. Él era un cristiano, digamos, muy soberbio. Hay tal cosa como cristianos soberbios. Y ahí Dios lo bendijo y le dio cosas que antes no le había dado. Esa noche que luchó con el ángel fue la crisis más grande que tuvo Jacob en su vida. ¿Qué era lo que él necesitaba? Gracia. ¿Qué es lo que necesitamos? Gracia. La gracia es lo que necesita todo el mundo. Los inconversos la necesitan, pero no lo creen. Es la necesidad más grande de la humanidad. Jacob aprendió en aquella noche a aferrarse de Dios, a aferrarse de la gracia de Dios, a confiar en las promesas de Dios, en el poder de Dios. Eso mismo tuvo que aprender Saulo. ¿Se acuerdan, Pablo? ¿Se acuerdan que Pablo le dijo a Dios que le quitara el aguijón y se lo pidió 3 veces? ¿Y qué le dijo Cristo? Dice, bástate mi gracia, no te voy a quitar tu aguijón. El apóstol Pablo tenía que aprender a confiar en Dios, porque aquel aguijón que Dios le dio era como humillante para él. ¿Cómo es posible que yo soy un apóstol y este aguijón, un aguijón es una cosa pequeñita? ¿Cómo es posible que una cosa pequeñita nos inquieta y nos preocupa? Pues aquel aguijón humillaba a Pablo y quería que Dios se lo quitara, pero le dijo Dios, no. Le dijo Cristo, bástate mi gracia. Y eso mismo le dio a entender Dios a Jacob, bástate mi gracia. Y como Jacob quedó cojo toda su vida, hasta el último día de su vida, entonces él tuvo que entender que necesitaba depender de la gracia de Dios todos los días de su vida. Muchas veces confiamos en nosotros mismos, no oramos. Sabemos que necesitamos una bendición y otra, pero no oramos. Si no oramos, es como si le dijéramos a Dios, ¿sabes qué, Dios? Si me das esa bendición o no me da lo mismo. Entonces, ¿cómo Dios nos va a bendecir si no se la pedimos en oración? Los verdaderos israelitas son los que confían en Dios. Todos aquellos que son débiles y que hallan su fortaleza en Dios. Somos fuertes, sí, pero en Cristo. En nosotros mismos somos débiles. Entonces Dios nos vence cuando nos humilla y nos hace ver que sin su ayuda nada somos. Vuelvan a Génesis 32. Y vean el versículo 28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ven, aquí ya está la bendición. Al cambiarle el nombre, está cambiando toda su perspectiva, toda su vida, toda su forma de ver las cosas. Tuvo poder con Dios cuando recibió esta bendición. Por eso dice, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Después de esta bendición, díganme,
¿Era posible que su hermano lo matara? Después de esto llegó su hermano con aquellos 400 hombres. Pero ya no era posible que Dios lo entregara en sus manos. No es posible. ¿Han escuchado eso de que somos inmortales hasta el día que Dios quiera? No debemos ser miedosos. ¿Se acuerdan cuando un profeta le dijo a Pablo, no vayas a Jerusalén, mira, si vas, me ha dicho el Espíritu que te van a amarrar y que te van a encerrar? Y los demás le dijeron, no vayas, Pablo, no vayas. Y le dice, ¿qué hacen aquí? No, dice, yo voy a ir y si me matan, no importa que me maten. Wow. ¿Cuál fue la promesa que Dios le había dado a Jacob? Le dijo, yo te haré bien. Si Dios nos ha dado una promesa, ¿será posible que no nos la cumpla? Le dijo, yo te haré bien, y se lo cumplió. Le hizo bien económicamente. Le hizo bien con tantos hijos que le dio. Pero sobre todo, sí, en sentido espiritual. Regresó a su tierra y pues Dios lo bendijo grandemente. Pero para recibir todas estas bendiciones, tuvo que humillarse. Ahora, vean la pregunta que les voy a hacer. ¿Será posible que alguno de nosotros esté luchando con Dios o contra Dios y por eso no nos bendice? ¿Será posible que seamos muy orgullosos y que por lo tanto, por lo mismo, Dios no nos bendiga? Un inconverso puede estar luchando con Dios. No, yo no soy pecador. Pues sí, el predicador dice que el pecado es así, pero no voy a dar mi brazo a torcer. No soy pecador. No soy tan malo como los demás. Una persona que lucha así, una persona así no puede ser salva. Y un creyente que lucha contra Dios, que no ve su pecado, ¿cómo va a ser santificado? Entonces, ni el inconverso va a recibir la bendición de la justificación, ni el creyente va a recibir la bendición de la santificación. Dios quiere bendecirnos, vean, a todos. Dios quiere bendecir a los inconversos también. Pero ¿cómo va a bendecir a un inconverso si no quiere ver su pecado y no se arrepiente? Hay personas que quieren bendiciones de Dios, pero no quieren humillarse, no quieren ver su pecado. Si tú no ves tu pecado, Dios no te va a bendecir. Las bendiciones de Dios son para los que se humillan nada más, sean creyentes o inconversos. Hay muchas bendiciones, la Biblia está llena de bendiciones para los que se humillan. Jacob tenía miedo de que su hermano lo matara. Pero él necesitaba un temor más grande que el temor de su hermano. Ustedes saben que el único temor bueno es el temor de Dios. Cuando aprendemos a temer a Dios, ya no le tememos a la gente. El temor de Dios echa fuera todos los demás temores. Hay personas que le tienen miedo a la vejez, a la soledad, a la pobreza, a la enfermedad, al dolor. Al que debemos tenerle temores a Dios, nada más. Y al pecado, porque el pecado es lo que impide el cumplimiento de las promesas. ¿Saben cuál era un pecado que era muy recurrente en Jacob? Su impaciencia. Él no quería esperar el tiempo de Dios. Se precipitó al irse. Se precipitó al casarse con Lea. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y luego tuvo que trabajar otros 7 años para casarse con Raquel. Imagínense, en todas estas cosas él no consultó con Dios. Se precipitó. Cuando nosotros nos precipitamos, oigan, cuando actuamos por cuenta propia, estamos ahuyentando la bendición. La fe verdadera tiene que conducirnos a la humillación, a temer a Dios, a confiar en Dios, a esperar en Dios. La fe nos pone cara a cara con Dios. Vean el versículo 30. Génesis 32. Ya leímos el 28, ¿no?
Ven el 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Esta palabra Peniel quiere decir el rostro de Dios. Pero ¿por qué dice, vi a Dios cara a cara? ¿Se acuerdan ustedes que cuando Jacob terminó su defensa ante sus amigos, ya en los últimos capítulos del libro de Jacob, ¿se acuerdan que le dice a Dios, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven? ¿Se acuerdan? Antes de aquello, obviamente, Jacob ya era creyente, ¿sí? Pero cuando dijo, ahora mis ojos te ven, quiere decir, ahora he aprendido algo de ti que nunca había aprendido. Lo mismo pasó con Jacob. Por eso dice, vi a Dios cara a cara. Antes, él tenía conocimiento de Dios, había oído acerca de Dios, pero ahora dice, vio el rostro de Dios. O podríamos decirlo de otra manera, fue cuando conoció a Dios verdaderamente. Nosotros, si somos creyentes, obviamente, todos tenemos conocimiento de Dios, pero no todos tenemos el conocimiento de Dios en el mismo grado, en el mismo nivel. Entonces, vamos creciendo en el conocimiento de Dios a través de las pruebas, de las luchas, de las aflicciones, de las enfermedades. Entonces entendemos quién es Dios. ¿Quién es? Él es el que manda. ¡Wow! Él es el que manda. Una fe fuerte nos hace ver algo que una fe débil no puede ver. Una fe débil hace que veamos a Dios muy borroso, muy borrosamente. Es más, un recién convertido que tiene una aflicción puede que tenga el temor de decir, ¿será que de veras Dios existe? Yo pensé que sí, pero ahora estoy en problemas. Ya me bautizaron, ya he estado leyendo mi Biblia y he estado orando. Entonces, ¿por qué ahora no tengo dinero? Tengo problemas económicos, tengo problemas de trabajo, tengo problemas con mi familia. ¿Qué pasa? Un creyente puede llegar a pensar así porque tiene una fe pequeña, una fe débil. Pero cuando un creyente es fortalecido en su fe, ya no se espanta con esas cosas. Su fe ya creció. La fe nos conduce, ¿saben a qué? A agarrarnos de Cristo. Y le decimos, no te soltaré si no me bendices. A eso deben de conducirnos las aflicciones. ¿Qué es lo que necesitamos? Que no nos mate nuestro hermano. Lo que necesitamos es que Dios nos bendiga. Porque si Dios nos bendice, ¿qué importan los problemas en este mundo? Antes de que Dios lo bendijera, Jacob veía a su hermano Esaú como un peligro. Lo veía con temor. Pero ya después de esto, ya eso se acabó. El problema de Jacob no era su hermano. El problema de Jacob era su falta de fe. Entonces, cuando Dios aumenta nuestra fe, todo cambia. Yo supongo que ustedes, cuando oran, le piden a Dios que aumente su fe. Bueno, pues si le piden a Dios, aumenta mi fe, y les vienen problemas, ya saben por qué son los problemas. Dios nos aumenta la fe a través de los problemas. Antes de que Dios bendijera aquí a Jacob, él ya tenía muchas bendiciones. Pues, todas las que traía de allá de con Labán, pues eran bendiciones. Pero le faltaba la más grande de todas. La bendición de la santificación, de la fe grande, de la fe firme. ¿Saben qué? Que Dios nos hace ver que fuera de Cristo no hay bendiciones. Tenemos que aferrarnos de Él. Las bendiciones están en Cristo. Un creyente que tiene a Cristo, que sabe, que dice, ¿se acuerdan que dice la tsunamita? Él es mío y yo suya. Cuando un creyente dice eso, Cristo es mío y yo soy de Él, wow, ahí quiere decir que su fe ya creció. Pase lo que pase, Cristo es mío. Me pueden quitar el dinero, la casa, los hijos, me pueden quitar todo, pero a Cristo no me lo pueden quitar. Esa es la fe fuerte. Una persona que está consciente de que tiene a Cristo, tiene lo que millones no tienen.
Un creyente dice, yo tengo a Cristo. Carlos Slim dice, yo tengo estos millones. Tiene 80 y tantos mil millones. ¿Se acuerdan de lo que dice Santiago? Que toda buena dádiva viene de lo alto. Pues aquí está la buena dádiva que le vino a Jacob de lo alto. Pero antes de esto, él no entendía que la buena dádiva era que el rostro de Dios estuviera con él. El rostro de Dios. Hay un texto en Salmos que dice, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. ¿Cuándo es cuando resplandece? Cuando Él está cerca. Porque si nos alejamos de Dios, si descuidamos la lectura, la oración, el testimonio, la obediencia, entonces el rostro de Dios se nos hace muy difuso, muy borroso, como que no lo vemos claramente, como que Dios no está cerca. En una ocasión, hace muchos años, estaba yo con uno de mis hijos, no me acuerdo con quién era, que era un niño. ¿Quién era? Tendría unos 2 años, algo así, o un poco más de 2 años. Estábamos en un parque. Yo estaba sentado en una banca del parque y junto a mí estaba un caminito. Y de aquel lado del caminito estaban unos juegos. Y ahí estaba mi hijo. Entonces, ¿qué creen que pasó? Que venía un grupo de gente por el caminito, pero eran muchos. Parecía una peregrinación, era un montón de gente. Venían como unos 20, yo creo. Y empezaron a caminar. ¿Y qué creen? Que mi hijo estaba del otro lado de la gente. Bueno, pues cuando pasó la gente, yo lo que hice fue pararme para ver a mi hijo que estaba de aquel lado de la gente. Pero yo alcancé a ver a mi hijo que estaba bien espantado. Estaba bien espantado porque la gente le impedía verme a mí. Entonces le dio miedo. Y yo le grité, hijo, aquí estoy, mira. Y ya me vio, ya se tranquilizó. Vean lo que les quiero decir. Cuando sentimos como que Dios no nos ve, como que Dios está lejos, nos espantamos. Pero cuando lo sentimos cerca, no, pues ahí está mi Dios, ¿por qué tengo que tener yo miedo? Bueno, pues cuando Jacob vio a Dios cara a cara, dice, ¿por qué tengo que tener miedo? Ya después vino su hermano, pero pues ya no pasó nada. Al contrario, en lugar de matarlo, su hermano lo abrazó y... Bueno, pues después de aquel día, Jacob ya no volvió a ser el mismo. Y todos los que le conocían pudieron ver su transformación. Vean, ahí se ve cuando una persona es cristiana. Los que nos rodean deben ver nuestra transformación, que hay un verdadero cambio. Nosotros a los que bautizamos, antes de bautizarlos, luego vamos y les preguntamos a sus familiares, a sus seres queridos, oye, mira, tu pariente quiere ser bautizado, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? Y pues ya, más o menos, nos dan un informe que corresponderá a la realidad. Muchas veces no es tan necesario porque pues podemos ver esas evidencias claramente y decimos, no, pues esta persona es salva. Aunque nos hemos engañado, ¿no? Pero los que nos rodean deben ver que somos personas diferentes. Y un creyente, aunque no llegue a ser perfecto, es transformado. La gente ve su transformación, pero en algún momento los creyentes cometemos errores. Llegamos a ofender a alguna persona, a nuestra pareja sobre todo. El otro día alguien me comentaba que desgraciadamente los creyentes somos bien duros con nuestros seres queridos y con los de afuera no. Con los de afuera somos muy amables, muy condescendientes, muy platicadores, pero con los de nuestra casa somos bien duros. ¿Por qué? No debiera ser así. Si somos amables con los de afuera, con más razón debiéramos ser amables con los de adentro. El apóstol Pablo dijo en Romanos 7, miserable hombre de mí, ¿quién me librará? Todos los creyentes llegamos a decir eso. Entendemos que, pues que estamos mal, que hay pecado dentro de nosotros, pero ¿cómo somos transformados? A través de nuestra comunión con Dios. A través de la oración nos acercamos a Dios y sentimos que Dios nos transforma. Cuando a un cristiano se le señala un error y se pone el brinco, muy mala seña. Yo me he topado con algunos de esos.
el hecho de que se pongan al brinco no quiere decir que no sean creyentes. Simplemente andan de malas, no tienen dinero, tienen problemas, y luego de pilón viene alguien y le señala un error, y no, eso me faltaba, que alguien me viniera y me echara en la cara mis errores. Pero un verdadero creyente tiene que terminar reconociendo sus errores. ¿Y cómo llegaremos a eso? Pues a través de la oración, de la comunión con Dios. Eso es lo que nos va transformando y a enseñarnos a ser humildes y a ser mansos. ¿Se acuerdan que Juan y su hermano le dijeron a Cristo, Señor, esos no quieren andar con nosotros? No, manda que fuego descienda del cielo y los consuma. ¿Se acuerdan? ¿Qué les dijo Cristo? Dice, no saben ni de qué espíritu son ustedes. Dice. Ahora, ¿quiere decir que Juan no era creyente? Claro que lo era. Pero es que amaba tanto a Cristo. Que dice, no, mira esos fulanos. ¿Cómo es posible que no nos siguen si saben que tú eres el Mesías? ¿Por qué andan por allá? Nosotros a veces hemos hablado muy duramente de otras personas. Nos hemos expresado con un tono muy soberbio acerca de otras personas, como si no cometiéramos errores. Pero pues, ¿quién no los comete? Y si cometemos errores, pues ¿con qué cara estamos viendo errores ajenos? Pero llega el momento en que Dios nos humilla y decimos, en lugar de estar viendo los errores ajenos, Dios mío, déjame ver los míos. En lugar de estarme peleando con la demás gente, enséñame a pelearme conmigo mismo, que hay tanto pecado en mí. Hay ocasiones en que descuidamos la oración, descuidamos la lectura, ¿y saben qué pasa? Nos asustamos, nos preocupamos, nos llenamos de dudas, nos llenamos de temores, pero es culpa nuestra. Y luego buscamos a Dios en oración y persistimos en ello y llegamos a sentir el rostro de Dios muy cerca, nuestro peniel. Y entonces nos sostenemos como viendo al invisible, lo que se dijo de Moisés. No vemos a Dios, pero cuando persistimos en la oración y el Espíritu Santo nos ayuda en ella, sentimos que Dios está muy cerca y sentimos como si lo tocáramos. No lo vemos, pero como si lo viéramos. Jacob aprendió a hacer a un lado su modo de hacer las cosas. Aprendió a aferrarse a su Dios. Tenemos que aprender nosotros a aferrarnos de Cristo. Primero Cristo, y luego Cristo, y hasta el último Cristo. Siempre Él. Él es nuestro todo. Cristo es nuestra vida, nuestro gozo, nuestra felicidad, nuestra más grande necesidad, nuestra justificación, nuestra redención. Es nuestro sustituto, nuestro fiador, nuestra garantía, nuestro Dios, nuestro hermano mayor. ¿De qué servirían bendiciones materiales sin Cristo? A estas alturas, Jacob muchas bendiciones materiales, pero le faltaba lo más importante. ¿Qué le dijo Cristo a Pablo? Bástate mi gracia. Eso mismo le dijo a Jacob. Eso mismo nos dice a nosotros. La salvación es por gracia. Es algo que nunca podremos merecer. Pero no solamente la salvación es por gracia. Todas las bendiciones que Dios nos da son también por gracia. Porque ni modo de que le dijeran, oye Dios, si yo ya soy tu hijo, ¿qué pasó? Pues ¿por qué no me has dado un carro? ¿Por qué no me has dado una casa? ¿Por qué no me has dado esto? ¿Por qué no me has dado aquello? No podemos exigirle nada. Vamos a necesitar de la gracia de Dios hasta el último día de nuestras vidas. Vean el versículo 31. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol. Vean cómo dice. Le salió el sol en la cara y le salió el sol en el alma. Entonces entendió a él lo que nunca había entendido. Entonces entendió que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Hay un montón de capítulos donde, aparte de este, que nos hablan de la vida de Jacob. Pero vean, en los tratos de Dios con Jacob y con los patriarcas, el personaje central no son ellos. El personaje central es Dios.
¿Quién llamó a Jacob? Fue Dios. ¿Quién le prometió bendecirle? Fue Dios. ¿Quién envió a sus ángeles a animarle? Fue Dios. ¿Quién lo humilló? Dios. ¿Quién le enseñó a temer? Dios. ¿Quién le enseñó a confiar y esperar? Dios. ¿Quién le enseñó a tener paciencia? Fue Dios. ¿Quién le enseñó a aferrarse a él? Fue Dios. ¿Quién le dio la fe? ¿Quién se la aumentó? Fue Dios. ¿Quién le dio la bendición? Dios. ¿Quién le enseñó a caminar en humildad el resto de sus días? Dios también. Cuando ya estaba cerca de su muerte, ¿saben qué hizo Jacob? Llamó a todos sus hijos y los bendijo. ¿Cómo ven? Y les dijo, cuando yo me muera, hijos, no quiero que me entierren aquí. Quiero que se lleven mis restos allá, a la tierra prometida, a la tierra que Dios me prometió. Yo no quiero que me entierren en esta tierra malvada. ¡Wow! Bendijo a sus hijos y las bendiciones que les dio, exactamente lo que él dijo, eso les ocurrió. Dios nos ha dado promesas a todos. Yo supongo que ustedes tienen algunas que les gustan, que son sus favoritas. Pero es posible que para que se cumplan las promesas pasen años. Para que Dios bendijera a Jacob pasaron muchos años. Es posible para que Dios nos bendiga que pasen también muchos años. Pero no debemos tampoco dar por sentado eso. Porque pudiera ser que si Dios no nos ha bendecido hasta hoy, es porque no nos hemos humillado. Si Dios tiene que cumplir sus promesas, nos humillará. Pero, vean, si Dios ha de humillarnos, nos humillará en su soberanía. Pero la responsabilidad humana, nuestra responsabilidad es humillarnos nosotros. Porque si somos soberbios y queremos hacer las cosas a nuestra manera, pues entonces vamos a posponer, a prolongar esa bendición. Al diablo no le gusta que nos humillemos. El diablo es el rey de los soberbios. El diablo dice, no, si tú puedes, échale ganas, mira. Vas a salir adelante, tú eres inteligente, tú eres capaz, tú eres, etcétera. Tú puedes. Y nos la creemos. Y hacemos las cosas a nuestra manera. El diablo no quiere que nos humillemos. Jacob luchó toda la noche. Y Dios lo bendijo. Pero vean, luchó toda la noche. Pues es posible que nosotros luchemos años. Y que Dios no nos bendiga. Si alguno de ustedes está en una crisis, vean lo que les voy a decir. Esa crisis en la que ustedes están no es obra de la casualidad. Todas nuestras crisis son producidas por Dios. ¿Para qué? Para que nos humillemos delante de Él. Él es un Dios muy grande. Vamos a estar peleando con Él. Debemos temerle a Él. Debemos confiar en Él. Él es fiel. Él cumplirá sus promesas. Lo que nos toca hacer es hacer su voluntad y confiar en Él. ¿A qué vino Cristo? A hacer la voluntad de su Padre. Pero ¿qué obligación tenía Cristo de venir? Cuando Cristo estaba en el cielo, Él no obedecía a nadie. ¿Sí? En el cielo no había dos dioses. No había un Dios Padre que le daba órdenes a un Dios Hijo. No, en el cielo nomás hay un Dios. Y Cristo tenía la adoración de los ángeles en el cielo. ¿Qué tenía que venir al mundo? A humillarse. Descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Recuerdan que hay un texto en Pedro que dice, ¿cuáles son las partes más bajas de la tierra? Hasta la pobreza absoluta. No es que haya descendido al infierno, como dicen algunos, no. Descendió hasta la pobreza absoluta. Hijo de un carpintero. Cristo fue carpintero. Cristo se sometió al Padre cuando no tenía ninguna obligación. Le lavó los pies a los discípulos para darles un ejemplo. Cristo dejó su trono de gloria. Siendo rico se hizo pobre. Cristo se humilló y nosotros no. Nosotros somos tan soberbios que no queremos humillarnos. Cristo se humilló y ¿qué pasó? Después de que se humilló, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. ¿Quiénes son los exaltados? Los que se humillan. El creador del universo, Cristo, se humilló. Nosotros no. Vamos a orar.